desde la línea de Kármán. La frontera donde se fusionan los mitos y la realidad. Con Mauro Huerta. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a la línea de Kármán. Esta semana tenemos un invitado especial y como siempre tenemos música para comenzar. Nos vamos recio porque hoy está con nosotros Eva Leticia Brito como coconductora para presentar este maravilloso programa. Vamos a la pausa y regresamos. Siempre habrá un después, al final de cada cosa, como habrá un no sé qué hacer. ¿Cómo se podría dar aquello que no se posee? Quedaremos en cambio. Sería como tirar al blanco, teniendo ambos ojos vendados. Siempre habrá un después. Tú te vayas, yo me vaya, a quien le dolerá más. ¿Cómo podría esperar que lo nuestro fuera eterno si alguno de los dos no es feliz? Y si es triste verte feliz con otro, mucho más triste es verte infeliz conmigo. Oh no, siempre habrá un después, aunque mi alma no lo quiera, ya que a la costumbre se aferra. Y es que la vida no es algo ya predestinado, solo mis complejos del pasado. Y por miedo a lo que hoy pierdo, no veo lo que mañana obtengo. No, 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 lo que mañana obtengo. No, no, no. De cada cosa, como habrá, no sé qué hacer. Siempre habrá después. Tú te vayas, yo me vaya, a quien le conecta más. Siempre habrá después, aunque mi alma no lo vea, y aquí a la costumbre se aferra. Siempre habrá un después.
No se dice eso está feo, si no, eso no me gusta. No se dice piensas mal, si no, no va con mi parecer. No hay que alegrarse cuando te dicen te quiero, sin saber antes para qué te quieren. Un ya lo sé sería lo recomendado, responderle al insistente yo te amo, un yo también. Si es el caso, yo tengo la duda, por eso lo estoy pensando. Tiendo a pensar, tiendo a juzgar lo que mi ignorancia me hace creer. Yo tiendo a decir, tiendo a escupir cosas que rebotan luego en mí. No se dice muchas gracias, sino yo no olvido que te debo una. Ni tampoco por favor, sino no me hagas obligarte. No hay que entristecerse de más cuando nos dejan. Muchas veces es más nuestra falta de autoestima. Ni jugar a las víctimas porque golpearon antes que tú, ni tampoco llenarse de tantos porqués en vez de instalar el en caso de. Tiendo a pensar, tiendo a juzgar lo que mi ignorancia me hace creer. Yo tiendo a decir, tiendo a escupir cosas que rebotan luego en mí. Sé que no es verdad que tu Dios espera de ti solo lo mejor. Yo sé que no es verdad que el amor se vive tan solo una vez. Tiendo a pensar, tiendo a juzgar lo que mi ignorancia me hace creer. Yo tiendo a decir, tiendo a escupir cosas que rebotan luego en mí. Hola, buenas noches, Mauro, ¿cómo están? Canadá, Estados Unidos, México, buenas noches. Bueno, pues ahora traemos a un invitado muy especial desde la hermosa isla de Cuba. Él es un investigador de la Universidad de La Habana y mejor que presentarlo yo, pues le pedimos a Gilberto Javier Cabrera que se presente, que nos dé su nombre, a qué se dedica, qué hace Cuba. Ahorita anda en México, está en Veracruz, ¿qué anda haciendo por acá? Javier, por favor, te damos la palabra. Hola, buenas noches, un gusto saludarlos. Soy el profesor Gilberto Javier Cabrera Trimiño, profesor de la Universidad de La Habana y vicepresidente de la International University Network. Y estamos en un trabajo donde fundamentalmente es la valoración de la cooperación académica internacional en las diferentes universidades del mundo. Por eso nuestra red estamos trabajando para buscar lo que es el cumplimiento de la Agenda 2030 para luchar contra el cambio climático para Latinoamérica, para Asia, para África, para Asia. Y ese es el ejemplo fundamental que estamos haciendo. Muy bien, y en este sentido, ¿quiénes conforman o integran esta red? Esta red la conforman más de 30 universidades en el mundo, donde tenemos desde Estados Unidos hasta Canadá, hasta otras universidades de México, de todos los países latinoamericanos,
De Europa tenemos también Inglaterra, Francia, Italia, España, y de África tenemos a Angola y África del Sur. Son instituciones que forman parte de lo que es la cooperación académica internacional en función de la sostenibilidad de lo que son los modelos de desarrollo a partir de la vinculación universidad y sociedad. El objetivo fundamental que nos une, que es la base a partir de la universidad de la Texas Tech University en Lubbock, que es el director general, que es el doctor Dennis Patterson, y el presidente que está en la Universidad de Illinois, que es Robert Wynn, es que estamos trabajando en función de lograr la cooperación académica para que sea un instrumento de vinculación universidad y sociedad para lo que es la sostenibilidad del desarrollo humano. Y sobre todo, la cooperación entre las universidades para lograr la movilidad y la internacionalización de los proyectos en función de una nueva base pedagógica y de una nueva base de cooperación, tanto norte-sur como sur-sur. Muy bien, y bueno, tú que eres de la Universidad de La Habana de Cuba, ¿nos puedes platicar en este caso cuál es el papel de Cuba, cuál es el papel de tu universidad y cuál es tu papel en toda esta organización internacional de universidades? Bueno, esto no es a título institucional. Es importante aclarar que yo no estoy a título institucional. Este es un título desde el punto de vista personal. Y como persona que te eligen dentro de esta red que se creó en Sicilia, la Universidad de La Habana, al igual que el resto de las universidades, tienen el mismo rol. El rol protagónico en estos momentos lo tiene la Universidad de Illinois y Texas Tech University. Son las cuestiones. La Universidad de La Habana participa, al igual que la Universidad de Zacatecas, Autónoma de Zacatecas, la Universidad Católica de Cuenca, todas las diferentes universidades. No porque yo sea de la Universidad de La Habana, quiere decir que mi universidad tenga un rol protagónico en nada de esto. Los roles protagónicos los tienen los presidentes y los directores generales. Nosotros, nuestras universidades, como la Universidad de La Habana, colabora, igual que como estamos haciendo aquí, como asesor del Centro de Estudios Superiores de Veracruz en Universidad de Veracruz, que estamos trabajando en función de lograr la cooperación de maestrías, la movilidad de profesores y sobre todo la cooperación académica internacional. Eso es importante aclarar, de que aunque yo sea profesor de la Universidad de La Habana también colabora al igual que el resto de las universidades, pero no tiene ningún rol protagónico dentro de esta red. Ah, ok. Y en este caso, ¿cuál es tu rol específico? Bueno, yo soy el vicepresidente de la red y mi rol específico es lograr la cooperación a través de proyectos, la búsqueda de financiamiento y hacer proyectos y viabilizar lo que es la internacionalización de la educación superior en el mundo a partir de la sostenibilidad de todos estos proyectos. Pero es a partir de proyectos de investigación, de cooperación, de movilidad. Y por ejemplo, lo mismo tenemos profesores que van a África a trabajar en la Universidad Gregorio Semedo en Luanda, que ir a la Universidad Católica de Cuenca a trabajar en proyectos de maestría y doctorado. Lo más importante es la cooperación universitaria en función de todo esto. Mi rol como vicepresidente de la red es tratar de organizar proyectos de cooperación vinculando a las universidades con lo que es las organizaciones no gubernamentales que trabajan la parte de la academia y la parte de la educación. La cuestión fundamental es cómo lograr la cooperación universitaria en el mundo de hoy como un instrumento de lucha contra la pobreza, contra la desigualdad, pero sobre todo en función del desarrollo humano sostenible. Por la visión humanística de la universidad, cómo la universidad logra básicamente a partir de la cooperación nuevos roles. Perfecto. ¿Y cuál sería el impacto que se espera de esto en el entorno mundial, en el entorno social? Bueno, hay dos cosas importantes. Primero, que todo es que estamos buscando los estudios de riesgo, peligro, vulnerabilidad ante los desastres naturales en el Caribe, buscando cómo lograr la potenciación de la cooperación en el Caribe para a partir de lo que es los estudios de riesgo, peligro y vulnerabilidad ante el cambio climático, buscar una nueva adaptación y mitigación ante el cambio climático.
Son los proyectos que estamos desarrollando de capital humano, cómo lograr la formación de un capital humano caribeño, tanto por la Universidad de West Indies como la Universidad de Panamá, como la Universidad de Cartagena de India, la Universidad de La Habana, para hacer un intercambio con una visión caribeña de lo que estamos luchando en función del cambio climático. No es lo mismo vivir en el Caribe ante los huracanes, ante toda la cuestión, la elevación del nivel del mar, que vivir, por ejemplo, en otras ciudades que no son costeras y que no están en el Caribe. Por eso es que una de las cuestiones que estamos haciendo, por ejemplo, para el Caribe es por regiones, por el Caribe lo estamos haciendo de esta forma. Para otras cuestiones como Argentina, con la Universidad de Córdoba y otras es la lucha contra la sequía y la desertificación. Y en otras cuestiones de las islas, etcétera, cómo se trabaja a nivel de lo que es el manejo integrado costero. Los resultados los hemos tenido a partir de diferentes maestrías, doctorados y proyectos concretos que se repercuten en la práctica social. Por tanto, una de las cosas fundamentales que se está haciendo es la gestión de la universidad ante la administración pública como base fundamental para lo que es el desarrollo sostenible ante los impactos del cambio climático. ¿Qué es lo que está pasando con este cambio climático? En este momento que la dinamización del clima, la dinámica del clima, que tiene una dinámica normal, cómo se ha alterado a partir de lo que son los gases de efecto invernadero y cómo esto ha provocado todo el disloque que tenemos en el clima a nivel mundial, porque no solamente en Montreal, sino también lo tenemos en Estados Unidos, en Europa. ¿Cuál es la situación de las olas de frío por un lado y las olas de calor, las sequías, etcétera? Yo pienso que la base fundamental que lo tiene el informe del panel intergubernamental de cambio climático es que nos ha demostrado básicamente la importancia que tiene el uso de energía limpia para evitar que los clorofluorocarbonatos lleguen y acaben con todo lo que es la estabilidad de lo que es la lluvia ácida, lo que es los fenómenos meteorológicos extremos a partir de todas estas cosas. Por eso es el rol de la educación. ¿Cuál es la importancia de la energía limpia para evitar los gases de efecto invernadero? ¿Cómo lograr que haya una conciencia a nivel planetaria de lo que es la importancia de la lucha contra el cambio climático? ¿Qué implica la mitigación? ¿Qué implica la adaptación? ¿Qué implica una cultura de lo que es el consumo responsable? En función básicamente de lograr que esta cooperación universitaria se revierta en mucha más calidad de vida, porque aunque veamos el cambio climático como el clima tiene también sus efectos en su análisis holístico, económico, ecológico y social, y sus consecuencias se ven en todas las dimensiones de la vida, de la cotidianidad, porque eso implica más energía, mientras el invierno es más crudo, más energía, más dificultades, etcétera, y todo eso tiene un costo y un análisis de un costo, análisis costo-beneficio bajo una nueva visión. Y eso es lo que estamos trabajando en la economía ecológica como base fundamental para poder entender cuáles son las características fundamentales que debemos trabajar para buscar la cultura de la sostenibilidad en el mundo de hoy. ¿Y desde cuándo están trabajando en este tema del cambio climático? Hace más de 10 años. La International University se creó en la Universidad de Catania, en Sicilia, hace más de 10 años. Y lo mismo trabajamos para Sicilia, para Cerdeña, que para Córcega, en el Mediterráneo, que para Mallorca, Menorca, Ibiza y las Islas Canarias. Y por eso tanto el estudio comparado, el estudio internacional y comparado son la base fundamental para buscar lo que es la percepción del riesgo económico, ecológico y social, y cómo lograr estos enfoques a partir de que no es cambio climático por clima, es cambio climático por desarrollo humano. Hay que tener la visión integradora y holística de lo que es la sostenibilidad del desarrollo, y en eso lo estamos trabajando desde hace muchos años, y hemos hecho ya muchos foros aquí, por ejemplo, en Veracruz, y aquí los estamos invitando. En Veracruz hacemos todos los años un foro internacional sobre el cambio climático, y en este foro participan los estudiantes, los profesores, y este es algo importante que tendríamos que analizar, cómo a partir de la cooperación académica de la International University Network, por ejemplo en Veracruz, en CESUBER, Centro de Estudios Superiores de Veracruz, cómo estamos haciendo en estos momentos estos foros de cambio climático, cómo también vienen muchas de las cuestiones de Al Gore y con muchas de las cuestiones de las metodologías de impacto de riesgo, peligro, vulnerabilidad para evitar el desastre que se dan a partir de qué ofrece Veracruz, qué ofrece México.
y qué podemos ofrecer para el resto de América Latina y el Caribe. Son experiencias que se hace también en la Universidad de Cartagena, y se hacen proyectos de desarrollo comunitario y el empoderamiento popular a partir de proyectos de desarrollo local, como se hace en la Boquilla, en la Universidad de Cartagena o en la Universidad de Panamá, que se hacen en diferentes laboratorios proactivos, como las islas de San Blas, que están desapareciendo por la elevación del nivel del mar. Entonces son estudios de casos comparados internacionales que se demuestra la importancia de que tiene la universidad para lograr una nueva visión de un problema científico que reclama una nueva visión. En este caso, para la educación ambiental, para elevar la percepción de riesgo de los peligros hidrometeorológicos extremos y la adaptación al cambio climático en las políticas y los procesos de la administración pública y en la producción y reproducción social de la vida cotidiana. ¿Qué importancia tiene esta red para todo esto? Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, el cambio climático no es propiamente producto de las políticas, pero sí es cierto que conforme a lo que comentas que están haciendo, las decisiones políticas de los gobiernos también son determinantes en favorecer o no las soluciones a los problemas que están causando el cambio climático, ¿no? En ese sentido, yo sí te quiero preguntar, por ejemplo, la decisión de Estados Unidos, la posición más bien en torno a estos planteamientos, ¿cómo afectaría a la solución que se busca de manera internacional? Yo creo que eso está demostrado, la importancia que tiene en lo que es las políticas públicas, la ambientalización de las políticas, porque la gestión de las políticas públicas es la base fundamental para decir políticas públicas de energía limpia, políticas públicas de salud ambiental, políticas públicas como base fundamental de la gestión de la administración pública. Y en eso implica una dimensión de la ambientalización de las políticas públicas para lograr la internalización de las externalidades de los procesos de producción y servicios, y cómo esto conlleva una nueva visión de que la ambientalización de las políticas públicas hace que los gestores de las políticas públicas, que son los gobiernos, tengan en cuenta los documentos rectores de todas estas cosas. ¿Qué implica para nosotros que Estados Unidos no internalice las cuestiones de los costos ambientales? Obviamente es un país altamente consumidor de energía sucia, y todos estos impactos, ¿cómo va a enfrentarse en el mundo a partir de todas estas cosas? No solamente Estados Unidos, sino también qué importancia tiene la cultura de la sostenibilidad para el uso del transporte público y no el transporte personal. ¿Qué importancia tiene el uso de los combustibles fósiles para buscar lo que es la adaptación al cambio climático? ¿Qué importancia tiene la solución de lo que es el consumo sostenible? Entonces, todas estas cosas llevan una impronta política y una impronta de la administración pública y una impronta de la gobernabilidad. La sostenibilidad de la gobernabilidad viene dada también por el pool de las políticas públicas que lleven en estos momentos a ver el reto de la sobrevivencia humana, a partir de la importancia que tiene que todo eso se convierta en elementos gestores para el desarrollo humano sostenible. Esas son cosas importantes. Y en ese sentido, ¿cuál ha sido la respuesta que ustedes en su experiencia vasta de 10 años han tenido respecto a la respuesta de los gobiernos? ¿Ha habido respuestas favorables, no favorables? ¿Qué países responden más a esta pugna académica que hacen ustedes? ¿Con quiénes han trabajado mejor? ¿Con qué sectores no? Si nos das como un panorama internacional respecto a la vinculación de las políticas públicas y las investigaciones y sugerencias de solución que ustedes están haciendo. Yo sé que tú eres una especialista en las entrevistas y eso me consta. Y eso te digo que nosotros como base, como proyectos importantes, yo te diría que tenemos los proyectos de vinculación de población, ambiente y desarrollo local, tanto en la Universidad Católica de Cuenca, tanto como en la Universidad de Cartagena de India en Colombia, tanto como en la Universidad de Panamá, tanto como en la Universidad de Córdoba, un proyecto en la Universidad de La Habana, por supuesto, tanto también lo tenemos en la Universidad de Catania, tanto lo tenemos en la Universidad de Rémenis,
por los antropólogos de Rimini que están trabajando todos estos temas a partir de Francia, o Italia en la Sapienza de Roma. Esos son ejemplos, o en Texas Tech University, donde hemos hecho toda una serie de cosas a partir de lo que es la ingeniería ambiental y la bioarquitectura. Quiere decir que en este océano de incertidumbres, lo que estamos tratando de trabajar y es buscar lo que es la alfabetización ambiental para buscar que todo el mundo sepa la importancia de la internalización del ambiente como base fundamental para cualquier tipo de política y de gestión para el desarrollo. Y esos son los ejemplos del panorama que te puedo decir de elementos que hemos hecho en diferentes partes del mundo y en proyectos sobre turismo sostenible, sobre doctorados de salud, salud y medio ambiente, turismo y sostenibilidad, gestión de los recursos costeros, manejo integrado de la costa. Y son ejemplos de muchos otros países que se han hecho y que lo tenemos como parte del inventario de las acciones que hemos realizado. Maestro, yo te quisiera preguntar, ¿cómo llega esta información al público en general y a los políticos? Porque sabemos que las políticas públicas no llegan al gobierno directamente por arte de magia. Tienen que llegar a través o de los partidos políticos o de ciertos grupos de interés. Una situación que muchos de los políticos que tienen la oportunidad de generar políticas públicas no conocen esta información. ¿Ustedes cómo hacen para tener contacto directo con estos personajes que tienen la posibilidad y la capacidad de hacer políticas públicas en pro de esta lucha? Bueno, esta es una muy buena pregunta, porque lo más importante es que tanto los recursos de las investigaciones de la maestría como los doctorados siempre se vinculan con el desarrollo local y con las empresas. Y la gestión de los gobiernos locales, para nosotros, la base fundamental son los gobiernos locales, los políticos de lo que es las alcaldías, los municipios. Y esto es uno de los ejemplos que todas estas discusiones de los proyectos se discuten a nivel de municipio, donde nuestro cliente fundamental es el gobierno local. Y esto se tiene que revertir en lo que es la retroalimentación a partir de los desarrollos y de los resultados de los proyectos de investigación para las mejoras constantes del proceso de producción y servicio mediante las políticas públicas. No todos los lugares hemos tenido el éxito esperado, pero sí se han hecho y ya se han visto, y es una tendencia que tanto las tesis de maestría como doctorado, como muchos trabajos de curso, se discutan a nivel de gobierno local, porque la base fundamental es resolver problemas del desarrollo a nivel local. Y esto implica, por ejemplo, en el caso nuestro, que muchos de los alcaldes, la capacitación de los alcaldes, lo que es del punto de vista de lo que es la ambientalización de los alcaldes, de los municipios, etcétera, como proyecto. Y una de las cosas fundamentales que nos ayuda es la Agenda 2030, los paradigmas de la Agenda 2030 como base fundamental para lo que es la Agenda 21 y la Agenda 2030, que implica que todos los gobiernos signatarios tienen la responsabilidad, y no son documentos para que duerman el sueño eterno, sino para que un poco, que muchas veces duermen el sueño eterno, pero muchas veces para nosotros es un instrumento para la lucha, para el cambio y para la alfabetización y para que lleguen a lo que es la sostenibilidad de la gobernanza. Si no hacemos esto, ¿cómo tú vas a lograr gobernabilidad sostenible si no tienes en cuenta todas estas cuestiones de las políticas públicas? Esto es un trabajo muy arduo y, como decía la Madre Teresa de Calcuta, en un océano de ignorancia, nuestra cooperación pues es un granito de arena. Y es lo que está haciendo la red, porque también hay que ver la dimensión espacial y temporal de cada proyecto. No es lo mismo un proyecto en África que un proyecto acá. No es un proyecto lo mismo aquí en Mazatlán que aquí en Veracruz, que en Durango, Aguascalientes o Guadalajara. Y a partir de aquí no es lo mismo la UBC, la Universidad de la Columbia Británica, que lo hemos hecho en Tofino, lo hemos hecho en la isla de Vancouver, en Cuernavaca o en Cuba. No es lo mismo, las características, los indicadores varían según los ejemplos y según las características de desarrollo. Y por eso eso es una de las cosas que hay que hacer, el estudio diferenciado de cada una. Exacto. Mira, profe, yo estoy muy preocupado por esta razón. Mira, yo fui diputado al Parlamento Latinoamericano y era miembro de la Comisión de Juventud y Niñez. La Comisión de Juventud y Niñez tenía su asiento en la isla de Cuba, en La Habana. No sé si tú sabías que la Comisión de Juventud y Niñez del Parlatino está en Cuba. El presidente en esa época, cuando Parlatino estaba en Brasil, en Sao Paulo, el presidente era de Perú.
Entonces teníamos que sesionar en Brasil y en la isla de Cuba. Resulta que no hay una vinculación y muchos proyectos se duermen, se quedan ahí y no pasa nada. Teníamos algunas reuniones con especialistas, con maestros, pedagogos, con psicólogos, con gente metida en los temas de juventud, de niñez, de proyectos de esa índole, y eso no se ve reflejado en las políticas públicas de ningún gobierno. Lamentablemente, en mi experiencia de haber sido diputado de Parlatino, ninguna de los proyectos que se hicieron llegaron a ser una ley marco que fuese aplicable en algún país. Jamás lo llegué a ver. Entonces es muy triste que hay un trabajo académico, profesional, y que se desvincula totalmente con el trabajo legislativo. Muchos legisladores ni siquiera conocen que se está trabajando, que las universidades están haciendo estos planteamientos, estas investigaciones, estos esfuerzos, y entonces resulta muy infructuoso y muy triste que no se logre hacer algo que realmente tenga un efecto que se sienta. Totalmente de acuerdo con usted. Y me parece que una de las cuestiones que hay que ambientalizar mejor es el parlatino, porque conozco mucho de lo que es el parlatino y hemos trabajado tanto en Panamá como en otros lugares con el parlatino. Y yo no trabajo con el parlatino, nosotros trabajamos con universidades. Y la cuestión del palatino no tiene que ver directamente con lo que nosotros estamos haciendo, porque nosotros estamos tratando de trabajar con la inteligencia territorial a partir de políticas de educación ambiental para la sustentabilidad, tanto en el metabolismo urbano como en el metabolismo rural, y sobre todo buscando cómo la universidad pueda buscar la producción más limpia para el desarrollo local. Y esas son las esferas de las líneas fundamentales que estamos haciendo en política de educación ambiental para la sustentabilidad, lo cual quiere decir que nosotros hemos trabajado mucho más para lo que es el desarrollo local que la cuestión ya general del parlatino. Porque, como te das cuenta, nosotros no trabajamos para nuestra América Latina solamente, trabajamos para África, trabajamos para Asia, trabajamos y tenemos los congresos mundiales de desarrollo local, como el que vamos a tener próximamente en Colombia. Y ahí en ese proyecto de desarrollo local, o como lo que hemos tenido aquí en Cozumel, para lo que es los proyectos de manejo integrado costero y el desarrollo local. Y sí se han traído alcaldes de África, de esto, de otros lugares, pero no han sido por las cuestiones nuestras directamente. Yo insisto y estoy totalmente de acuerdo con usted, que muchos legisladores utilizan, no tienen conocimiento y no les interesa muchas veces por cuestiones X, mucho les interesa muchas veces el poder trabajar y acercarse y ver a la universidad como el tanque pensante de su gestión de sus políticas. En muchos proyectos nosotros le decimos a los políticos, te das cuenta cómo la gestión de la universidad te ha garantizado la sostenibilidad de todo esto. Entonces hay que ver esto como la universidad, como una fuerza creativa, hay que buscarla en el costo de las oportunidades para buscar sostenibilidad. Y eso es la falta de cultura, que muchas veces hay una falta de cultura o de falta de intencionalidad de ver a la universidad como algo fundamental que te pueda ayudar para lo que es la inteligencia territorial, a partir de la política y la educación ambiental para la sustentabilidad. Por eso estoy totalmente de acuerdo con usted. Y en ese sentido, yo creo que también, bueno, sobre lo que comenta Mauro, de la pues necesidad realmente de hacer un vínculo con las esferas de las decisiones políticas, yo creo que también entra otro factor fundamental que es el aspecto económico, ¿no? Para precisamente sustentar, soportar estas investigaciones. Sería mucho más factible, más fácil si hubiera un apoyo de los gobiernos para el desarrollo de todo lo que ustedes hacen. Entonces mi pregunta es en este sentido, en la parte del financiamiento de sus proyectos, ¿de dónde viene el financiamiento? ¿Es capital privado? ¿Son las mismas universidades? ¿O cómo hacen ustedes para soportar este trabajo internacional? Yo creo que hay algo que es fundamental. Cada universidad tiene proyectos de investigación y tiene un capital financiero para esto. Y se buscan ONG como la MacArthur Foundation, la Reynolds Foundation, etcétera, la Carolina de España, etcétera, las agencias canadienses para el desarrollo, las agencias japonesas, etcétera, que trabajan con SUDE, etcétera, que trabajan con nosotros en función de la presentación del proyecto. Yo creo que lo más importante de todas estas cosas, como tú me has dicho, Eva, sin financiamiento no hay proyecto.
Y en este caso lo que tratamos de buscar es hacer un pool de proyectos, una carpeta de proyectos para buscar tanto con financiamiento de las universidades como con financiamiento de las ONG e instituciones gubernamentales que nos brindan apoyo para hacer todo esto. Si no, no se pudiese hacer. Un ejemplo, ¿por qué estamos aquí trabajando en Veracruz? Porque la universidad esta de CESUBER ha dado el financiamiento para todos los foros y para todas las cosas. ¿Por qué lo hicimos allá en Cuenca? Porque a partir de las universidades trabajamos directamente en un fondo para poder hacer todos estos foros. Es decir, que las formas para utilización de la búsqueda del financiamiento son diversas. Lo más importante es buscar la creatividad y tener muchas veces el deseo de resolver los problemas a partir del poco capital que puedas encontrar. Pero sí es básico lograr un capital. Si no tenemos el capital no se puede hacer ninguna de estas cosas, pero no hay una receta. Bueno, ahora que precisamente estamos haciendo la entrevista con Mauro desde Canadá y que además, bueno, se va a transmitir a través de Pasiones Latinas en el programa desde la línea de Carmen, desde Concord, California, pues yo sí te quisiera preguntar, Canadá y Estados Unidos, cuáles son las ONG que están colaborando con ustedes en todo el desarrollo de sus proyectos? Bueno, te mencioné la MacArthur Foundation, te mencioné la Reino Foundation, te mencioné la Agencia Canadiense para el Desarrollo, que son diferentes instituciones que han colaborado con nosotros en diferentes proyectos. Todos los proyectos que hemos desarrollado con la UBC, que está también con los fondos, etcétera. Te lo mencioné. Nos quedan 5 minutos de entrevista porque yo tengo que se cierra la entrevista, pero lo más importante de todo esto es que la base fundamental no solamente en la de Canadá y Estados Unidos, sino como también con África, que tiene otra visión, que nosotros no podemos pensar que el desarrollo es como lo estamos viendo en Montreal o en Toronto o en Nueva York o en La Habana, como por ejemplo para África, qué importancia tiene la cooperación con África, qué importancia tiene lo que es la educación ambiental y el consumo sostenible bajo los nuevos aspectos, la importancia de la producción social de salud, salud económica, ecológica y social, la incorporación al enfoque de género, la perspectiva de género como base fundamental para el empoderamiento de la mujer en diferentes culturas. Y cómo lograr todas esas cosas que tienen que ver con lo que es el desarrollo humano. Y eso es una de las cosas que también estamos trabajando. Y que obviamente cada una de estas fundaciones te dice a ti cuáles son los requisitos de su proyecto y a partir de ahí es que como tú logras, a partir de cada universidad, que se logre responder a las necesidades sentidas de esa población. Maestro, ¿este proyecto tiene alguna página web? ¿Tiene algún lugar donde la gente pueda acercarse a lo que ustedes están haciendo? Mira, nosotros tenemos la página web de la International University Network, que es www.internationaluniversitynetwork.net. Y entonces esta página, como acabamos de cambiar la sede de la Texas Tech University para la Universidad de Illinois, en estos momentos se puede encontrar la vieja, pero está en una reconstrucción, la actualización se está haciendo en la Universidad de Illinois. Y eso es importante que se pueda ver a partir de la International University Network, que puedan ver lo que era la International University Review, lo que es todos los aspectos y toda la historia de la cooperación en proyectos y cómo se logra las autoridades que participen en los proyectos de desarrollo local, tanto a nivel de América Latina, que es donde más cosas se han hecho, como en Europa, como básicamente también algunos proyectos que se han hecho en África. Bueno, yo te quiero hacer ya que se va a cerrar pronto la entrevista, te quiero hacer una última pregunta, Javier. Nosotros coincidimos en diciembre pasado en Corea del Sur. De hecho, estuvimos teniendo reuniones en conjunto con varias universidades a lo largo de varias ciudades de Corea. ¿Qué respuesta cuál era tu objetivo en ir a Corea, en presentar el proyecto en estas distintas universidades y qué respuesta has obtenido de ellos? ¿Si ha sido favorable, si ha habido eco, si ya están trabajando, si están viendo programas? Si nos das de manera resumida qué pasó en Corea. Gracias por esa pregunta, muy interesante. Yo pienso que lo más importante que, por ejemplo, en agosto o en julio vamos a tener un workshop en La Habana de universidades de Corea del Sur.
donde vamos a trabajar en diferentes proyectos en municipios concretos para lo que es hablar de sostenibilidad del desarrollo. Pero por el otro lado, pienso que ha sido muy fructífero el trabajo de esa visita que hicimos juntos y de esos eventos, porque ya tenemos varios convenios de acuerdos de cooperación con la red que se están firmando con la Universidad de Illinois, que es la responsable básica de nuestra red. Yo pienso que el trabajo con Corea del Sur ha ido avanzando, está habiendo una nueva ruta de cooperación académica con universidades asiáticas, que era algo que nos faltaba. Creo y saludo el viaje que hicimos y el trabajo que acabamos de hacer en Cuba en estos momentos y el trabajo que hicimos en Cuenca, en la Universidad Católica de Cuenca, porque todo esto es un sistema de acciones que ha sido para América Latina un acercamiento de Corea del Sur con universidades de América Latina en función de problemas concretos, como es el cambio climático, como es el desarrollo local, bajo nuevas perspectivas de lo que es el empoderamiento de los gobiernos locales y sobre todo el rol de la universidad en buscar la sostenibilidad. Yo estoy muy contento de los resultados de este trabajo con Corea del Sur, porque nos está viendo una nueva perspectiva de solidaridad no solamente con América Latina, sino ver lo que es la cultura, la identidad y verlo con una nueva visión de la universidad en este nuevo siglo y cómo lograr los estudios comparados e internacionales como base fundamental para buscar lo que es los nuevos retos de la educación en este siglo y cómo buscar todo este trabajo de que estamos logrando lo que es la política y la educación como base fundamental de la sostenibilidad tanto para Asia con sus experiencias, como para América Latina con nuestras experiencias, como para Europa. Y eso son cuestiones, y América del Norte, ¿no? Un poco lo que es los estudios internacionales y comparados como base fundamental de lo que es la cooperación académica y de la mundialización de lo que es la cooperación académica internacional. Ok, doctor Gilberto, para concluir esta entrevista que muy amablemente has concedido, si quieres nada más cerrar, decirnos qué esperan rápidamente, explicarnos qué esperan a futuro, cuál es la estrategia que van a seguir ahorita, si la tienen. Ya nos platicaste un poquito de los planes en el 2019. Si quieres comentarnos algo más sobre lo que piensan hacer, bueno, en 2018 ya se están extendiendo hacia Asia, ¿a qué otros países quieren llegar? No sé, lo que quieras comentarnos respecto a tus futuros planes inmediatos. Yo creo que los futuros planes inmediatos es la dinamización de las universidades, sobre todo buscar que se sumen más universidades de América Latina a nuestra red y que busquemos nuevas vías de comunicación y colaboración con universidades que tienen más financiamiento que las universidades nuestras en América Latina. Por ejemplo, las universidades, como lo podemos hacer con los nuevos campos que estamos haciendo de la Texas Tech en Costa Rica, y cómo vamos a acercar la Universidad de Texas Tech University en Costa Rica con los nuevos campos de conocimiento que se están abriendo. Y es un poco lo que queremos ir al perfeccionamiento y el empoderamiento de lo que es la cooperación académica, porque al final esta cooperación del rol de la universidad es que se conozca el protagonismo que tiene que tener la universidad como el tanque pensante para lo que es la sostenibilidad en la inteligencia territorial. Y eso es lo que estamos tratando de lograr, que en cada territorio, que en cada cuestión, como lo estamos haciendo aquí en Sesuber en estos momentos, para Veracruz Puerto, qué importancia tiene todo el trabajo que estamos haciendo. Y esas son las cosas que tenemos que hacer, que es lo que le llamamos los laboratorios proactivos, en función de que las autoridades locales conozcan y vean lo que estamos haciendo y nos apoyen para que tengan un efecto multiplicador en las diferentes esferas de lo que es el desarrollo humano sostenible en América Latina y en el resto del mundo. Muchas gracias por su gran entrevista, mi querida amiga Eva y Mauro. Les deseo mucho éxito en este programa y que sigamos trabajando juntos por la sostenibilidad del mundo. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Javier. Estaremos pronto en contacto y ya haremos otra entrevista más a profundidad, más larga. En otra oportunidad le mandamos un fuerte abrazo allá a México. Gracias. Y buen viaje, buen retorno a casa a Cuba. Gracias, cuídense.
No sé qué voy a hacer con ese amor que domina mis sentidos, maltrata mi corazón. No sé cómo arrancarlo de mi mente, está agotando mi existencia y poco a poco mi razón. No encuentro forma de reconquistarte, demostrarte que te amo, me hace falta tu calor. O enséñame a borrarte de mi mente, a no llevarte presente por donde quiera que voy. Arráncame este amor que está metido en mi pecho y me llena de dolor. Ahora que no estás te amo más que antes, cada día me hace más falta, enloquezco por tu amor. Ven, arráncame este amor, hazlo pronto por favor. Mi vida sin ti no tiene sentido, necesito estar contigo o me ahogo de dolor. Forever After, Rosa Rosa. Todos me dicen que debo olvidar, que te deje ya tranquilo, que alguien más voy a encontrar. A ellos los escucho cuando me hablan, quizás tienen la razón, debo al menos intentar. Pero ¿cómo convenzo el corazón si por más que yo le amo no me ha querido escuchar? Arráncame este amor que está metido en mi pecho y me llena de dolor. Ahora que no estás, te amo más que antes, cada día me hace más falta, enloquezco por tu amor. Ven, arráncame este amor, hazlo pronto por favor. Mi vida sin ti no tiene sentido, necesito estar contigo o me ahogo de dolor. Que yo estoy sintiendo, te está haciendo enloquecer y por más que yo lo intento, pues ya nada puedo hacer. Arráncame este amor que está metido en mi pecho y me llena de dolor. Ahora que no estás te amo más que antes, cada día me hace más falta, enloquezco por tu amor. Ven, arráncame ese amor, hazlo pronto por favor. Mi vida sin ti no tiene sentido, necesito estar contigo o me ahogo de dolor. Estamos de regreso aquí en Desde la Línea de Carmen, después de haber despedido al doctor Gilberto Javier, un investigador cubano que está metido en una red de universidades por el cambio climático. Muy interesante el tema. Y vamos a continuar platicando aquí con la doctora Eva Leticia Brito, que es mi prima. Y hemos tenido varios programas. Y en todos los programas le he dicho, prima, nos tienes que contar cómo te fue en Corea. Y porque nos hemos ido de largo, no ha habido la oportunidad de que nos platique qué tal estuvo el viaje, qué fue lo que pasó, cuáles fueron las vivencias. Entonces ahorita que la entrevista fue un poco corta porque la logística del doctor allá en México pues estaba complicada, como está de visita y tenía que ocupar un espacio que ya le iban a cerrar, ya no pudo seguir platicando con nosotros, pero vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para que la doctora Eva Leticia nos platique cómo le fue en Corea, qué tal el acercamiento de México con Corea, con los demás países. Y adelante, prima. Sí, gracias, Mauro, muchas gracias.
Bueno, mira, el acercamiento con Corea, yo soy investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, específicamente trabajo en la sede en el Estado de México. El acercamiento con la República de Corea fue a partir del año 2014 con la invitación a un doctor en antropología, a quien invitamos a que nos diera una conferencia sobre un trabajo muy interesante que él hace allá como parte de lo que fuera la Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación en Corea del Sur. Entonces él vino en 2014, nos dio una conferencia y empezamos a tener nexos de colaboración en el ámbito antropológico, y él propuso una serie de intercambios estudiantiles. Entonces empezamos a traer estudiantes coreanos, a tener eventos aquí también con estudiantes mexicanos, todo en torno al tema fundamental de la identidad cultural en el contexto de la globalización. El trabajo de colaboración entre el INA a través mío y la Universidad Nacional de Pukyong, que es con quien he colaborado más directamente, que se está ubicada en la ciudad de Busan, al sur de la península coreana, la ciudad más grande después de Seúl, continuó, y en 2016 me invitaron a la primera conferencia transpacífica internacional, precisamente porque ellos plantean el acercamiento de lo que fuera el acercamiento que tuvimos durante muchos siglos en la época colonial entre Asia y América. Nos plantean un primer encuentro en donde fundamentalmente fueron países asiáticos como Vietnam, Japón, China, Corea por supuesto, y de América invitaron a México. Específicamente fuimos 2 investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el antropólogo social, el doctor Daniel Nachman Molinari, que él precisamente trabaja en Veracruz, y bueno, su servidora. Fuimos a una conferencia que resultó muy enriquecedora para nosotros, muy interesante. Fue una forma distinta de ver, yo no había tenido la oportunidad, una forma distinta de trabajar. Son muy exigentes allá, son muy disciplinados, muy formales en todo el trabajo. Entonces esa fue la primera vez que estuvimos en Corea, y seguimos trabajando con encuentros estudiantiles. Y después la Universidad Nacional de Pukyong decidió invitar a 6 estudiantes latinoamericanos, y llevaron a 5 mexicanos y a un costarricense. Los invitaron, allá los tuvieron, los pasearon, los llevaron a una serie de lugares, y fue muy interesante el seminario que hicieron. También otros estudiantes de Costa Rica, de la Universidad Nacional de Costa Rica, pero ellos más a título personal, organizaron un encuentro en Costa Rica, a donde participaron chicos coreanos, mexicanos y ticos. Muy enriquecedor también. La organización estuvo a cargo de Rebeca García y Felipe Chavarría de Costa Rica, y de México estuvo Eva Chaire. Entonces fue un evento muy, muy importante. Y precisamente a raíz de todos los buenos resultados que ha habido, sobre todo entre los jóvenes, y algunas colaboraciones más de investigación, en diciembre pasado nos volvieron a invitar de América Latina a México y nuevamente a Cuba, precisamente al doctor Javier, que acaba de entrevistarse, y al doctor Aldo Sánchez, que también estuvo por allá. Y en esta ocasión, pues también fue presentarnos en la Conferencia Transpacífica Internacional. Hubo la asistencia de más países, se sumó por ejemplo Filipinas, Taiwán, y fue muy enriquecedora también. Y después hicimos una gira por la península ibérica, fuimos a varias universidades a tener reuniones de acercamiento. Fue muy interesante. Muy interesante conocer ese país, poder circular por toda la península. Es otra forma de vida, es un país, sabemos, totalmente capitalista, es una idiosincrasia distinta, y pues yo he quedado muy contenta con esos viajes, con esa colaboración. Creemos que existe un estereotipo
de que los coreanos son máquinas de hacer dinero y los coches Kia y Samsung, pero creo que tienen unos planteamientos muy interesantes, unas investigaciones de corte humanístico muy interesantes, y pues se están lanzando al mundo, se están abriendo. Cuestión que a veces yo creo que en México no estamos lanzándonos, ¿no? A este irreversible proceso de globalización. Creo que a veces somos demasiado herméticos y creo que tenemos que replantearnos en muchas áreas esta posibilidad de enlazarnos más internacionalmente. Qué padre, entonces estuvo muy bien. ¿Cuánto tiempo duró tu viaje por allá? Mira, en esta ocasión fueron aproximadamente 11 días. Primero estuvimos en la Universidad Nacional de Pugyong en el encuentro, en la conferencia transpacífica. De hecho, la primera fue en Corea en 2016, la segunda la hicimos en México. Fuimos el país sede, vinieron un contingente muy grande de coreanos, tanto investigadores como estudiantes. Y bueno, en esta ocasión volvimos a ir, estuvimos 2 días trabajando en una serie de sesiones muy interesantes que se armaron de acuerdo al eje temático, por ejemplo, hacia Vietnam, hacia la parte sur de Asia, hubo una mesa específica de América Latina, hubo mesas enfocadas al problema de las migraciones. De hecho, hasta se llegó a hablar de la migración de filipinos a Canadá. Entonces fue muy interesante. Estados Unidos también estuvo presente, y de Europa estuvo Inglaterra, por cierto. Entonces las visiones encontradas fueron interesantísimas. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la plenaria del evento estuvieron invitados Vietnam, China y Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, China planteaba que aparentemente son países contradictorios en las políticas públicas, etcétera. Por ejemplo, China planteaba esta posibilidad de abrir más espacios de investigaciones regionales en cada país para conocer a otros, ¿no? Y de Estados Unidos fue un doctor que es director del Instituto de Estudios Globales de la Universidad de Oregon, no recuerdo su apellido, Jeffrey, y él tenía una posición muy interesante porque él planteó que los estudios regionales o los estudios de área aparentemente contribuyen a entender la globalización y acercarnos, pero que su visión era que lo que están haciendo es fragmentando la visión del mundo, ¿no? Por ejemplo, el planteaba, bueno, yo voy a estudiar África y allá está, entonces como yo la estudio porque es distinta, entonces esa parte de mí, ¿no? Y Europa lo mismo. Entonces él, contrariamente, tiene otro planteamiento al de China, por ejemplo, ¿no? Vietnam llevó, su presentación fue acerca de cómo ellos están retomando el modelo coreano. Bueno, yo he leído que están retomando, no sé de economía, pero están retomando el modelo económico de Corea del Sur, después de todas las guerras que han tenido y que se han levantado de una manera tan ejemplar. Pero también en la parte académica están retomando los modelos de Corea del Sur, porque ellos expusieron toda la serie de escuelas que están instalando en Vietnam para hablar coreano y para conocer también la cultura coreana, ¿no? Entonces, si ves, muy interesante estos nexos que se están haciendo y estos acercamientos de lugares aparentemente tan distantes y distintos entre Asia y América Latina. Lo que, por ejemplo, sí percibí es que todavía América Latina, en el caso específico de la Universidad Nacional de Pugyong y en las giras que hicimos en varias universidades, América Latina todavía no representa un tema prioritario para ellos, ¿no? A pesar de que se están abriendo y que van y abren empresas por todo el mundo, en la parte de conocer la cultura distinta, etcétera, no es todavía prioritario. Todavía están como más preocupados con las relaciones con China, con Vietnam, con Japón,
etcétera, ¿no? Este es como a grosso modo lo que percibí. Corea del Sur, ¿con quién tiene más relaciones comerciales? ¿Con China, con Japón o quién es su principal socio comercial? Mira, yo creo que tiene muchas relaciones con Estados Unidos, porque, bueno, de hecho son como aliados históricos, ¿no? A partir de la guerra de Corea, en que pues se separan prácticamente el norte con Rusia y con el apoyo de China fundamentalmente, y bueno, Rusia como aliado también histórico, y Corea del Sur pues aparentemente es un aliado de Estados Unidos. Hay muchos negocios, hay muchos intercambios. De hecho, muchos de los estudiantes en los intercambios que hay de la Universidad Nacional de Puchón, el primer país al que demandan ir es a Estados Unidos. Creo que ahí sí mantienen una fuerte conexión económica y política. Pero yo, una opinión muy personal, que yo noté ahora en la convivencia que tuve pues, con la gente de Puchón y de varios lugares de Corea, es que si bien Estados Unidos es un aliado de gobierno, la posición de la gente coreana es distinta. Ellos no, a nosotros nos manejan mucho acá esa información mediática, ¿no? De que Corea va a ser del norte, va a ametrallar a todos y va a lanzar bombas nucleares a todo el mundo. Yo no sé si sea cierto o no, no lo estoy discutiendo. Y entonces que Estados Unidos y Corea del Sur son muy fuertes aliados y nos pintan como si Corea del Sur demandara esta hermandad con Estados Unidos. Y yo en la población percibo otra cosa. Eh, por ejemplo, hay comentarios de que no quieren mucho a los marines de Estados Unidos en Corea del Sur, porque uno, el que los mantiene es el gobierno coreano realmente, prioritariamente, ¿no? Que tienen dinero de Estados Unidos, los mantiene Corea del Sur. Dos, pues los típicos acontecimientos que hay en los focos militares, donde se emborrachan, donde le faltan el respeto a las muchachas, donde ha habido altercados feos. Y yo percibí que después de todo, un surcoreano que prefiere aliarse con Estados Unidos, un país que está lejos y que ni siquiera conoce tal vez, o con alguien que es similar a él, que es coreano, que tuvo la misma historia, que a lo mejor tienen familiares allá. Entonces, al final de cuentas, al coreano del norte lo ven distinto porque es un país comunista, eso, pero al final lo ven más cercano a ellos que a los propios estadounidenses, ¿no? Entonces es esa como contradicción entre los aliados de los gobiernos o los socios económicos de los gobiernos, que lo que la misma población siente o piensa sobre esas alianzas, ¿no? Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo le preguntaba mucho, por ejemplo, a la gente si están de acuerdo en la unificación, bueno, no inmediata, pero más al mediano o largo plazo con Corea del Norte. Y la gente mayor, adulta, sí quiere reunificarse. Y los jóvenes lo dudan porque sí les da miedo, que si de por sí es difícil también para ellos la situación de trabajo y de conseguir empleo después de estudiar, ellos creen que posiblemente si hay una unificación sea más difícil, ¿no? Porque prácticamente Corea del Sur absorbería los deficientes económicos que tiene Corea del Norte. Oye, qué interesante esto. ¿Y cuándo piensas regresar a Corea? Ay, yo cuando me inviten, es un país muy bonito. Estuvimos viajando por tren a la ciudad de Ansan, Suwon, en Seúl, Busan, y es impresionante que pasa el tren por lo que serían como ciudades menores y ves unas tremendas ciudades, ¿no? Es un desarrollo capitalista impresionante. Pero a mí hay algo que me gusta mucho de los coreanos,
que es como todavía esa parte de mucho respeto hacia el otro, ¿no? De respetar mucho tu espacio. Son increíbles anfitriones. Cuando ellos se plantean que tú eres su invitado, están dispuestos a complacerte absolutamente en todo. En todo, lo que quieras comer, lo que quieras hacer, a donde quieras ir. Si estás pensando en que quieres un café y ellos ya corrieron y te lo trajeron, no es el estilo latinoamericano de los abrazos y besos. En ese sentido, bueno, no sé, creo que también los canadienses son un poco más, lo que nosotros llamamos fríos, simplemente son formas de ser, ¿no? Pero ellos son muy cordiales. Creo que es gente de muy buen corazón, son muy amables. Hay aspectos que podrían ser como ambiguos en términos de la forma de ser, ¿no? Por ejemplo, el respeto a una persona mayor. El estudiante te respeta mucho. No, tuvimos la oportunidad, nos invitaron a dar clases a la Universidad Nacional de Puyon. Yo di una clase sobre historia de México. Fue una maravillosa experiencia porque los alumnos son respetuosos, te están escuchando, nunca sacan el celular, incapaces de hacer una cara o de platicar con el que está al lado. Ese concepto del respeto es muy importante, y sobre todo a un maestro o a una persona, aunque sea un año mayor, ya hay como un respeto, ¿no? Pero también es ambiguo porque, por ejemplo, aquí entrevistamos en uno de los programas que tú vas a sacar de Latitud 45, se va a hablar de eso. En otro aspecto, por ejemplo, los jóvenes coreanos creen que a veces ese respeto hacia el adulto crea un muro entre ambas generaciones, ¿no? Un muro de comunicación y un muro de confianza. Entonces son problemas culturales muy interesantes. En el 2017, cuando vinieron estudiantes coreanos, traían conferencias junto con los mexicanos que iban comparando, ¿no? Por ejemplo, aquí una chica mexicana expuso, que también ya habló en la 45, que es Fanny González. Ella expuso algo sobre Ayotzinapa, ¿no? Y los chicos coreanos expusieron algo sobre este caso muy trágico del barco que se hundió y que en donde murieron varios estudiantes adolescentes coreanos. Y uno de los resultados que ellos sacaron es que ellos mueren ahogados porque cuando quisieron salir, el capitán del barco les dijo: no salgan, se quedan ahí. Y el joven coreano es tan incapaz de saltar la orden o la decisión de un mayor que se quedaron ahí y por eso se ahogaron, ¿no? Entonces, este respeto tiene estas dos partes, ¿no? De como ambigüedad, pero bueno, es un respeto que es muy notorio, es una actitud de mucho respeto. Hay cosas que dependen de nosotros como latinoamericanos, no ven bien que andemos abrazándonos y besuqueándonos, eso lo ven muy mal, ¿no? Un profesor es incapaz de darle una palmada a un alumno, por ejemplo, cuando aquí pues tenemos otro modo de ser. Pero en general pues es un país muy hermoso, la comida es absolutamente deliciosa, incorporan mucho lo picante, entonces yo creo que por eso a los mexicanos nos gusta, y son muy complacientes, por ejemplo, en las comidas, ¿no? Entonces, pues para mí fue una gratísima experiencia. Yo deseo de todo corazón que me vuelvan a invitar. Sí, me gustaría mucho volver a ese país. No, pues una experiencia muy padre, y qué bueno que se esté haciendo este vínculo con Corea del Sur, y ojalá y se logre un mayor contacto, un mayor intercambio de conocimientos, de forma de ser, de entendimiento, y traiga beneficios a ambos pueblos, porque también ellos tienen mucho que aprender del espíritu latino, del espíritu mexicano, nosotros de ellos, de su forma disciplinada de trabajar, de su educación, de sus valores, y ellos también pueden tomar mucho de lo que tenemos de riqueza cultural
en América Latina. Entonces, qué padre que se estén llevando a cabo estos encuentros, estos proyectos, y hay que seguir adelante. Claro que sí, sí, ahorita la idea, bueno, pues la mesa que conformamos con la Universidad Nacional de Pucllón sobre América Latina, está Cuba. A la Universidad Nacional de Pucllón yo he visto que les interesa mucho vincularse también con países como Cuba, por ejemplo, tal vez entender el sistema comunista, no sé, quizá les atrae también por la situación de Corea del Norte. Y bueno, además estuvo China, pero también ya hemos invitado a que Filipinas se incorpore, porque bueno, Filipinas y América Latina tenemos una historia común impresionante, fuimos colonias españolas, muchos archivos históricos, por ejemplo, de Filipinas, están aquí en México, y sobre todo pues la llamada Nao de China, que tiene varios nombres, pues una de las rutas era precisamente por las Filipinas. Entonces sí tenemos muchas cosas en común. De hecho, cuando hicimos el evento en México en el 2017, aquí abrimos nuestro evento, que fue en el Museo Nacional de Antropología, con un documental muy interesante que hace un compañero nuestro, que se llama Roberto Junco, que él es el arqueólogo, ahorita es el subdirector de arqueología subacuática, porque él muchos años se ha dedicado a buscar los rastros de los físicos, pues de las embarcaciones que venían de Asia, ¿no? Ha estado en costas de Baja California, en Acapulco encontraron mucha porcelana china, y entonces abrimos este evento precisamente haciendo referencia a estas rutas comerciales que nos unieron durante muchos años, que venían, porque bueno, con el comercio vienen libros, vienen ideas, vienen formas de ser, de pensar, y hay un origen también común con Asia, ¿no? Las migraciones del hombre a través del estrecho de Bering hacia América. Entonces, yo creo que sí es necesario volver, porque ha habido este acercamiento durante muchos siglos, pero volver a promoverlo. Tal vez con la colonia española en América Latina, pues fuimos muy, y todavía somos muy eurocentristas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el campo en el que yo estoy, pues lo hemos visto, por ejemplo, en el campo de la restauración de bienes culturales, pues seguimos los criterios de Francia, ¿no? Que es el esplendor artístico para nosotros, o de Bélgica, o de la misma España. Pero, por ejemplo, no conocemos nada sobre los conceptos de restauración en Oriente, no conocemos qué pasó, por ejemplo, después de la guerra de Corea, qué decidieron preservar de su pasado o qué decidieron no preservar. Entonces, estos aspectos son muy interesantes. A mí me llamó mucho la atención en Corea. Fuimos a a uno de los memoriales de la guerra de Corea, que está en la ciudad de Busan, que bueno, pues puede considerarse un museo, un espacio museístico de recuerdo de una memoria reciente, ¿no? De los 50 del siglo pasado, y otros museos de las historias de las ciudades que están en unas condiciones maravillosas. Entonces no es solo Europa o Francia o España con el Museo del Prado, o Inglaterra, ¿no? O el mismo Nueva York con el Metropolitan Museum, sino que Oriente tiene toda una parte que no conocemos y que es esplendorosa y con una gran tecnología de cuidado hacia los bienes culturales. Eso a mí me llamó mucho la atención, y bueno, ya que me estás dando la palabra y me la tomo, otra cosa que me llamó mucho la atención y que comparé mucho con México es precisamente esta forma de rememorar los acontecimientos recientes, ¿no? En los memoriales, en el memorial de guerra al que asistimos, bueno, pues tienen la placa de todos los países que participaron, hasta Colombia participó ahí, la cantidad de personas que murieron, hay hasta una placa para Estados Unidos, una placa para Corea del Norte, o sea, para todos los países, ¿no? Con un gran profundo sentido del respeto, las banderas de los países y lo duro que puede ser una guerra. Y en el museo de la ciudad de Busan, pues te das cuenta que es un museo de historia de invasiones, ¿no? De japoneses, de chinos, después la guerra de Corea, de las Coreas.
pero ellos sí resaltan mucho esta historia reciente, de hace 50, 70 años. Y yo, después de ver eso, cuando vinimos de aquí a México, que vino otro grupo de estudiantes coreanos, me solicitaron que los llevara yo al memorial del movimiento de 1968 en México, porque ellos les llama mucho la atención ese periodo histórico, porque hacen estudios sobre derechos humanos, etcétera. Y entonces fuimos al memorial, que además pues es impulsado por la Universidad Nacional Autónoma de México, no es una iniciativa del sector cultura o gobierno como tal, ¿no? Y fuimos también pues, a la Plaza de las Tres Culturas, donde está una lápida con ciertos nombres, y te das cuenta de que sí nos falta como aceptar esas partes de un pasado doloroso pero reciente, ¿no? Nosotros nos jactamos de nuestros museos del pasado, de la época prehispánica, la colonial, pero ¿qué pasa con todos estos acontecimientos recientes en México? ¿Los ocultamos? ¿Por qué no hablamos abiertamente de Acteal? ¿Por qué no hemos podido avanzar en la cuestión de realmente sancionar lo que pasó, a quienes fueron los responsables del 68? ¿Por qué no enfrentamos estos hechos como si los están enfrentando en otros lados, ¿no? Eso para mí fue muy importante. Qué interesante, porque pues, yo creo que la visión de los hechos, por ejemplo, ya el 68 sí ya se ve como algo histórico, pero lo de Acteal, lo de Ayotzinapa se ve tan reciente que la gente no lo considera como un hecho histórico, sino como algo muy vivo, muy de este momento, y no tiene esa trascendencia histórica. Yo creo que es como que no tenemos esa conceptualización de la historia, en qué momento ya las cosas son historia. Sí, sí, es cierto. ¿Cuándo es historia o cuándo no? Pero ¿cuándo debemos enfrentarlo como sociedad o cuándo como instancias culturales o de educación en México tenemos que contribuir para sacarlas a la luz, para ponerlas a discusión? Por ejemplo, Javier nos hablaba de la conciencia de la ecología, de la conciencia de cosas muy recientes, ¿no? El cambio climático. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos en estos eventos tan fuertes y tan dolorosos, ¿no? ¿Cuál es la intención? ¿Esconderlos o no? Fíjate que en ese sentido a mí me llamó mucho la atención también algo. Yo fui hace poco a Las Vegas y fui al Museo de las Pruebas Nucleares, que está ahí en Las Vegas, que además participa del Instituto Smithsonian, que es de mucho prestigio en términos de investigación histórica, de bienes culturales, etcétera. Y a mí me llamó muchísimo la atención ese museo, porque abarca en primera todo lo que gira en torno a una prueba atómica, desde por qué se escogió ese lugar, el desierto ahí en Nevada. Se habla de la parte histórica, quién había vivido ahí, se habla de un trabajo arqueológico que se hizo previo a la construcción de los laboratorios para las pruebas atómicas, después se habla de todo lo que se instaló para las pruebas atómicas, se habla de toda la publicidad, propaganda, las pruebas atómicas en la cultura popular, que si en el bar la bebida se llamaba la bomba atómica, se habla de Hiroshima y Nagasaki. Se expone mucha correspondencia de gobierno en torno a las pruebas nucleares. Después se habla del desmantelamiento. Se habla de un trabajo de arqueología posterior para rescatar todas las máquinas. Se habla de un trabajo de restauración de todos los equipos del museo. Y se habla de qué se hizo con la basura nuclear, qué se hace ahora, cómo está ahora, cómo se hacen las mediciones hasta incluso de la contaminación. Se habla, hay partes donde te vas sentando en los museos y te van exponiendo entrevistas de gente, de ingenieros que participaron en las pruebas o de población, unas a favor, otras en contra.
pero al final te dan como el panorama general en torno a un mismo problema y sus distintos puntos de vista, que nos guste o no, pues siempre hay quien está a favor y quien está en contra. Entonces, yo cuando salí de ahí, fue un museo que sí te hace reflexionar, ¿no? De cómo, de cómo se debería de abordar un problema, ¿no? Entonces, también, y es también una situación reciente, ¿no? Entonces, creo que en México, me atrevo a decir, no, tenemos maravillosos museos, somos de las ciudades, la segunda del mundo con más cantidad de museos. Mi instituto hace una labor maravillosa en torno a los museos, el Instituto de Bellas Artes también. Hay muchos museos comunitarios, museos de sitio, hay colecciones privadas, etcétera. Pero un museo juega un papel fundamental para enfrentar un problema. Y sí creo que sí deberíamos de tomar esta memoria reciente en espacios en que nos permitan la reflexión. Para mí eso es lo que más aprendí en Corea, porque sí creo algo que dice mi colega, el doctor No Yoon-seok, que es el que ha estado trabajando con la Comisión de la Reconciliación en Corea, bueno, justicia y verdad más que reconciliación, y es que una sociedad que tenga el lastre de problemas no resueltos, de familias rotas, de un tejido social tan dañado como el caso de México, podrás tener las mejores políticas económicas, los mejores programas de asistencia social, podrás regalarle dinero a todo el mundo de favor, pero mientras eso exista, de verdad no vamos a poder avanzar socialmente. Eso es lo que aprendí en Corea, lo que también vi en Estados Unidos, lo que he visto en algunos países en Centroamérica también, que tenemos que replantearnos la manera de ver hacia atrás, ¿no? Como tú dices, hasta dónde es historia o no, o romper la barrera de lo que es historia y no, y simplemente de ayer para atrás retomar todo lo que nos haga daño y empezar a solucionarlo, ¿no? Y por supuesto no reconciliarnos si no hay justicia de por medio, ¿no? Entonces, sí, para mí ha sido muy enriquecedor todo esto, conocer países distintos y distantes, pero tan comunes en tantas cosas, en la esencia humana, ¿no? En la lucha por el poder, en qué sé yo. Eso es similar, yo creo que para todo el mundo, pero la manera de enfrentar y resolver los problemas, yo creo que ahí es donde se marca pues toda la diferencia. Qué maravilla. Has viajado por muchos lugares. Si a ti te dijeran en este momento en qué lugar quieres pasar los últimos días de tu vida, suponiendo que van a ser un montón, ¿a dónde te gustaría vivir? Bueno, pues a mí me gustaría primero ir a, bueno, de Europa igual hace tiempo me invitaron a dar clases a España, estuve en Islas Canarias muy contenta, muy muy feliz, y después pude conocer parte de Europa también. Asia, pues ahora conozco Corea y pasé por Japón, otro país increíblemente disciplinado, impresionante. Me gusta América, me gusta mucho Perú, es un país que conozco, que amo profundamente, siento que somos casi iguales. Mira, a mí me gustaría irme al país más extraño para mí, un país del África Media, por ejemplo, me gustaría mucho. Quisiera conocer algo distinto, quisiera irme a un lugar donde lo mucho o poco que sé o lo poco que pueda aportar tuviera un buen impacto social. O sea, me gustaría mucho trabajar con niños o jóvenes en un país
donde se requiriera más, no de limosnita, de que yo soy la buena y voy, no, sino, pues yo creo que si algo aprendemos, pues es para aplicarlo, ¿no? Yo creo que siempre tiene que haber una correspondencia a lo que uno va recibiendo, es una ideología que tengo, ¿no? Hablando de Oriente y de Buda y de un montón de Confucio también, por ejemplo. Entonces siempre he creído que lo que se recibe tiene que volver a fluir de manera positiva para los demás, ¿no? Entonces me encantaría, tengo muchas ganas de ir a Etiopía, muchísimas ganas, es un país que es uno de los, no sé si es el único o hay otro más que no fueron invadidos por colonias europeas y entonces conservan como esta esencia de ellos, ¿no? Entonces me encantaría, hay mucha raíz cristiana también y también islámica, entonces sería muy interesante. En un país así me gustaría vivir, aunque claro que ya en los últimos años no hay más achacoso, ¿no? Pero y ahí todo achacoso, ya no sé si aguantaría los cambios de comida y de transporte. Sí, quisiera un país así. Me gustaría hasta, fíjate, Haití también me gustaría irme a Haití. Aunque es pobre, ahorita está una crisis tremenda y todo, me encantaría, me gustaría mucho. Bueno, pues ese está más cerquita. Sí. Y más barato el avión, porque no, sí, sí. Sí, también, sí, me gustaría. Mucho tiempo pensé, dije, me quiero ir a Costa Rica, me encantaría también una playa, ¿no? Así el mar, bueno, yo ya viví en Campeche, que es una maravilla vivir en el mar. Bueno, tú también creo que viviste en Puerto Vallarta, ¿no? Así es. Ay, sí. Y ver el mar diario es riquísimo. Sí, no, es maravilloso. El Sí. mar, las montañas, es bello. Ay, sí. También me gustaría en una punta de una montaña, en un pueblito de Campeche, fíjate también. Esos pueblos todavía que mantienen esa esencia maya son increíbles, la gente es maravillosa. He tenido experiencias que han sido de las mejores de toda mi vida en esa zona. No sé, bueno, yo creo que todo el mundo es hermoso, ¿no? Perfecto. Todos los países. No, pues maravilloso. ¿Tú dónde quieres ir a pasar tus últimos días? Yo a México. A algún lugar de México. Me gusta el sureste mexicano. Sí, hermoso. Sí. Entonces ahí estaría maravilloso. ¿Cómo ves? Bueno, Canadá también es un país muy lindo. Mira, fíjate que lo pesado es el clima. Y lo que estaba comentando a nuestro entrevistado del día de hoy, al doctor Javier, es que no me había tocado un invierno como este. Por ejemplo, antier, o la semana pasada, el martes pasado, sin ir más lejos, que cayó una tormenta de nieve donde cayeron cerca de 40 centímetros de nieve. Habíamos estado 30 bajo cero. Eso fue el martes. El jueves estuvimos cerca de a -3, -4 grados. Empezó a llover. Como las alcantarillas estaban tapadas por la nieve, se inundó todo. Entonces tenías charcos inmensos, con el agua de nieve. Luego, ya para el viernes, que estuvimos otra vez a -17, esa agua se congeló y se hizo hielo. Y entonces con el hielo, ves que todos los días que se cae gente, todos los días. Es más, ahorita, el hijo de Paco vino de visita, él vive en otro poblado aquí de Quebec, vino a Montreal, se cayó. Entonces, es terrible estas variaciones de clima, el salir y saber que te vas a caer porque es una pista enorme de patinar. Y con esas variaciones de clima, la verdad es que es bien incómodo vivir, porque si en otros años las nevadas, pues dices, bueno, pues está nevando muchísimo y no pasa nada, pues ya te aguantas a la nieve, ¿no? O que hace muchísimo frío, pues te abrigas bien. Pero por ejemplo, el jueves yo me salí de la casa y me fui con una chamarra
que tengo muy gruesa, pues para aguantar el frío. En la tarde que regresé, estaba muriéndome, sudando, muriéndome de calor porque pues habían variado 20 grados la temperatura, ¿no? Entonces es bien incómodo y luego pues los charcos y todo eso es un problema. Gente que no podía sacar sus coches de la nieve, atascados de nieve, el transporte público pues no estaba operando, entonces es bien duro. Y el problema entonces es que te vuelves aquí, tienes como una especie de esclavitud en Canadá, eres esclavo del clima. O sea, te tienes que adaptar tanto al sistema de vida social de aquí, porque si no, no sobrevives. Entonces eso no te da libertad e independencia. Yo creo que limita tus posibilidades de ser creativo, de hacer cosas. Yo por eso añoro mucho México, porque allá tienes la oportunidad de vivir al margen de cualquier tipo de sociedad o de gobierno. Puedes volverte más, si quieres, sinarquista, cosa que aquí no puedes. Aquí si no vives en el orden establecido, pues no sobrevives. Sí, no sobrevives. Pero ese orden establecido a lo mejor también es el que añoramos aquí, ¿no? Porque tanto desorden en México nos lleva a un tremendo caos a veces, ¿no? Entonces, el orden también podría tener sus puntos buenos y negativos, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que los opuestos son los excesos, los opuestos chocan ahí en un punto, ¿no? Ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? O sea, sí es bueno un orden, pero también una libertad. O sea, yo creo que a mí no me gusta, por ejemplo, el sistema japonés o el sistema canadiense. Se me hacen muy rígidos, muy estrictos. Yo prefiero otro tipo de forma de vivir, más libre. Por ejemplo, más tipo Montessori, si hablamos de escuela, ¿no? Pero por ejemplo, eh, ¿tú crees que cuando estabas aquí en México, que estuviste en cargos políticos, en públicos, tenías la libertad de acción que tienes en Canadá de hacer propuestas? Por ejemplo, ahora trabajas en las radios, en comunicaciones, tienes toda esta posibilidad de difundir tus ideas, de hablar, de defender tus puntos de vista. ¿Tú sentías que a pesar de esa libertad de la que tú hablas aquí lo podías hacer? Miren, en ese tiempo no había las redes sociales que hoy existen, ni los medios de comunicación tan accesibles como hoy, ¿no? Desde que se salen programas como YouTube, como Facebook, como Instagram, todas estas redes sociales, la comunicación se ha transformado. De hecho, el periodismo ya dejó de ser lo que era antes, ¿no? Los periódicos están desapareciendo. Ahora todas las estaciones de radio que transmiten en frecuencia modulada o en amplitud modulada ya transmiten también en página web y tienen su sitio, ¿no? Y transmiten por internet, porque solo queda como etiqueta el transmitir en FM. Por ejemplo, los días que transmito allá en Radio Centreville, en la frecuencia modulada del 102.3 FM, te puedo decir que es más gente la que nos sigue a través de Facebook o a través de la aplicación TuneIn o de la página web que la gente que sintoniza su estación de radio en FM y que nos escucha en FM. Ya la gente, al menos los jóvenes, ya no escuchan el radio como tal, ya no ponen a sintonizar su estación de radio. Lo hacen las personas mayores. Yo creo que de nuestra edad, un poquito más jóvenes, un poquito mayores, todavía tenemos esa idea de la radio y ponemos nuestro radio para escuchar música y escuchar las noticias, pero los jóvenes ya no hacen eso. Ya tienen sus aplicaciones en Facebook, Facebook Time, Facebook Live, YouTube, y tanta cosa que hay que ya no lo ocupan. Es más, hasta Twitter
se ha vuelto muy importante. Pero tú sientes que tienes la misma, claro, sí, el cambio de las comunicaciones, pero aún así, ¿crees que pueda existir la misma libertad de expresión allá que aquí, ahora? Pues mira, lo que pasa es que es relativo, porque aquí yo no creo que exista democracia, por ejemplo, en Canadá. Pese a que haya elecciones, pese a que haya muchas cosas, yo no creo que haya una democracia como tal. ¿Por qué? Porque el parlamento canadiense puede ser disuelto por la reina o el gobernador general en el momento que les peguen la gana y se acabó, ¿no? Entonces es muy fácil convocar a elecciones. La movilidad de los políticos aquí es muy diferente a la movilidad que tienen en México. Realmente es otra visión del mundo. Quizás tampoco sea lo óptimo. Muchas personas dirían, bueno, pues es que Canadá es de primer mundo y el gobierno es muy bueno y todo el rollo también tiene sus detalles, ¿no? O sea que es como una fantasía. El león no es como lo pintan. Sí, de hecho pintan a Canadá como uno de los países con mejores niveles de vida, ¿no? Exacto, y pues sí, pero también depende de cuál es tu expectativa de la vida, o qué pretendes tú obtener de la vida, cuál es tu meta de la vida. Si tu meta de la vida es tener una vida lineal, trabajar, bueno, estudiar, trabajar, tener un buen empleo, sacar tarjeta de crédito, créditos para tener una casa, un coche, viajes y pasártela pues en una vida rutinaria de un empleo que te permita hacer 2 viajes al año y que tengas las comodidades básicas o arribita de las básicas, bueno, pues igual y vives bien aquí, ¿no? Pero si tienes otro tipo de aspiraciones, quizás no sea el lugar indicado. Sí, oye, y si, bueno, ya nos estamos entrevistando mutuamente, pero ahorita me acordé de una cosa, ahora que vino el doctor No Yoon Seo, con el que trabajo de Corea, quería ir a una cantina, entonces lo llevé a una cantina ahí del centro, La Mascota, que es muy famosa. ¡Ah, qué padre! La mascota, cómo no, a mí me encantaba. Sí, sí. Y entonces había, por cierto, no había mariachis ni nada, había 2 guitarristas tocando rock, Pink Floyd y todo. Y entonces él en un momento se quedó viendo y dijo, es que mira los mexicanos, todos están contentos, todas las misas y todos están riendo, todos están platicando, no tienen lo que nosotros tenemos en Corea, carros, teléfonos, dijo él, mira, todos están muy felices, ¿no? Eso lo dijo, esa es una cosa. Y la otra, yo siempre, a ver, ¿por qué no nos explicas? Porque seguramente te van a oír muchos mexicanos, ¿por qué la reina sigue siendo parte de ese sistema político? Porque está en los billetes también, creo, ¿no? Y de hecho tienen sus dichos de honramos a la reina, algo así. ¿Por qué? Pues porque Si ella se supone sigue. que Canadá ya es un país totalmente independiente. Pues no es cierto. Canadá depende de la reina y cuando tomas tu juramento como ciudadano, juras a la reina. Yo de hecho soy súbdito de la reina. Y yo cuando hice mi juramento como ciudadano canadiense juré lealtad y respeto a la reina, entonces pues es mi reina, ¿no? Como diría Vicente Fox, ¿no? Y y la verdad es que pues, Inglaterra y lo que representa la corona británica representan a las élites que gobiernan el mundo completamente. Entonces estamos hablando de que la reina representa el status quo y todo lo que de ahí se acomoda. De ese status quo donde se acomoda para abajo todas las clases sociales, todas las empresas, todos los gobiernos. Y por ejemplo, para mí, si me preguntas, para mí Canadá no es un país. O sea, yo no sé en qué momento la empresa de la bahía de Hudson entregó a Canadá todos los territorios del centro de Canadá, a cambio de qué, para que se conformara un país, ¿no? Sí. Entonces, Canadá yo lo veo como un país ficticio. O sea, es como un cuento. Pero, pues no está mal. O sea, es un buen cuento. Porque de hecho Canadá es una extensión territorial enorme y está que poblado más del centro hacia abajo, ¿no? Mira, Se concentra la población en la frontera
con Estados Unidos. Pues mira, las 3 poblaciones más importantes, bueno, el lugar más poblado de Canadá es Toronto. Toronto, Montreal, Vancouver y se acabó. Luego ya en un segundo rango pues ya viene la ciudad de Quebec y vienen algunas municipalidades, Ottawa, Calgary y ya pequeñas ciudades, pero realmente el mundo económico se vive aquí en 3 lugares, que es Toronto, Montreal y Vancouver, y no hay más. Y Ottawa siendo la capital. Ottawa está es un lugar muy chiquito, muy chiquito, donde no hay muchas cosas. La mayor parte de la gente que trabaja allá o trabajan para el gobierno o trabajan para sectores de investigación, de tecnología. Hay muchas empresas de tecnología, pero es un lugar muy pequeñito. Los grandes comercios, las grandes empresas están ahora en Toronto. Después del referéndum que se hizo cuando Quebec se quiso separar, muchas de las empresas fuertes que estaban aquí en Quebec se fueron todas a Toronto. Entonces el polo económico de Canadá está ubicado en Toronto, y que es la ciudad con mayor número de habitantes. Sí, porque Quebec es autónomo en muchas decisiones, ¿verdad? Cuestión. Sí, Quebec es una provincia extraña, donde la lengua oficial es el francés, donde no está reconocido el inglés como lengua oficial, y donde tienen una aversión a todo lo anglo, a todo lo que venga del resto de Canadá, teniendo una enorme frontera con los Estados Unidos. La mayor parte de los quebecuas en su vida ha ido a Estados Unidos, no pasan del otro lado, no tienen realmente un trato comercial con Estados Unidos. Quebec como tal no lo tiene con la importancia que lo tuviera, porque estamos a 40 minutos de la frontera. Yo de aquí, de la casa, hago 40 minutos a Estados Unidos, al estado de Nueva York, y sin embargo la gente de aquí no va, no convive, no tienen ese acercamiento. Y eso no les lleva a rechazar esta parte de la reina y sí, el honor a la reina. Aquí en Quebec no la quieren. Sí, aquí en Quebec no la quieren para nada, pero yo sí la quiero. Entonces, no, pues si es tu reina, ni modo. Sí. ¿Cómo ves? Pues bueno, pues ya estamos llegando al final del programa. ¿Y qué te platico? Para la próxima semana vamos a tener como invitado a un camarada, Gustavo, que es budista. Él es de Brasil. Y vamos a platicar de Feng Shui, de numerología. Y él es un coach de vida. ¿Qué te parece? Ay, muy interesante. Entonces, para que estemos en sintonía y platiquemos con él. Habla perfecto el español, habla muy bien el español, pues obviamente, de hecho, si oyes el portugués, pues les entiendes, ¿no? ¿Él vive en Canadá? No, él vive allá ahorita en Brasil. Ya. Ay, vas a hacer el contacto hasta allá, va a estar muy interesante. Hasta allá, entonces, para que platiquemos y le preguntemos cosas. ¿Cómo ves? Claro que sí. Bueno, muy bien. Entonces, pues vamos a despedirnos de nuestro público aquí de Pasiones Latinas. Adelante, prima. Ay, pues muchas gracias. Qué gusto haber tenido a nuestro invitado cubano. Y pues muchas gracias por la amenísima plática que acabamos de tener. No sé si los escuchas se diviertan, yo la pasé muy bien, me divertí mucho, fue muy agradable la plática contigo. Bueno, pues estamos aquí en Desde la Línea de Carman y nos vemos la próxima semana. No se les olvide que vamos a tener a un hombre que maneja la numerología, el Feng Shui, y es un coach de vida. Muy interesante va a ser la plática. Además él practica el budismo Kadampa, entonces va a estar padre. Y dime que me quieres al oído, me trata con tu amor a la tristeza, nunca de mi cielo no me he ido, déjame volver a hacerte una princesa. Y dime que me quieres al oído, me trata con tu amor a la tristeza, nunca de mi cielo no me he ido, y déjame volver a hacerte una princesa con lo que te he querido, y aún te quiero, con lo que yo te he querido, y aún te quiero.
cuando las luces apagan, aún brilla en mi cuarto tu nombre. Todavía quisiera explicarme por qué tú te engañas y no dices palabras de amor si sé que me amas. Y ahora en esta soledad mis lágrimas aumentan la razón. Tan solo yo quiero escuchar otro susurro de tu voz, tu voz. Y dime que me quieres al oído y trata con tu amor a la tristeza. Que de mi cielo no me he ido y déjame volver a hacerte una princesa. Y dime que me quieres al oído y trata con tu amor a la tristeza. Refúgiate en mi cielo, no me he ido y déjame volver a hacerte una princesa. Con lo que te he querido y aún te quiero, con lo que yo te he querido y aún te quiero. Todavía quisiera explicarme por qué tú te engañas y no muestras esos sentimientos, sé que aún me amas. Y ahora en esta soledad mis lágrimas aumentan la razón. Tan solo yo quiero escuchar otro susurro de tu voz, tu voz. Y dime que me quieres al oído y trata con tu amor a la tristeza. Que de mi cielo no me he ido y déjame volver a hacerte una princesa. Y dime que me quieres al oído y trata con tu amor a la tristeza. Refúgiate en mi cielo, no me he ido y déjame volver a hacerte una princesa. Con lo que te he querido y aún te quiero, con lo que yo te he querido y aún te quiero. Como te quiero nadie te querrá, lo que yo di por ti jamás te lo dará. Aunque otro brazo pueda conquistar, el calor de mi brazo no se siente igual. Como te quiero nadie te querrá, lo que yo di por ti jamás te lo dará. Aunque otro brazo pueda conquistar, el calor de mi brazo no se siente igual. No se siente igual, que no se siente igual, no se siente igual, no se siente igual, no se siente igual. Dime que me quieres, dime que me quieres, dime que me quieres, dime que me quieres, dímelo. Cuando hacemos el amor tú y yo. Dime que me quieres, dime que me quieres, dime que me quieres, dime que me quieres, dímelo. Oye nena, dímelo. Dime que me quieres, dime que me quieres, dime que me quieres, dime que me quieres. Cuando hacemos el amor tú y yo. Dime que me quieres, dime que me quieres, dime que me quieres, dime que me quieres. Con lo que te he querido y aún te quiero, con lo que yo te he querido y aún te quiero, aún te quiero. Vamos ya. You talk dirty to me. Continúe escuchando la pasión de nuestra gente. You talk dirty to me. Pasiones Latinas Radio TV, tu radio. Talk dirty to me. You talk dirty to me. Oye, quiero que recuerdes lo que te pedí ayer. Quiero una respuesta y la quiero pronto.